Lo que yo no sabía es que acto seguido él me iba a decir, eh, pues esto no es un padecimiento que no tiene cura. Hola, soy Cari y hoy vengo a contarte mi viaje con la disautonomía, con el propósito de que si tú estás pasando por esto, te sientas acompañado y si tú no conoces qué es esto, pues conozcas un poco de qué es. Me cuesta mucho sentarme aquí y ser vulnerable y probablemente se me salgan las lágrimas porque este ha sido el desafío. Eh, bueno, no sé si el desafío más grande de mi vida, pero hasta ahora un desafío muy, muy grande. Así que bueno, te quiero compartir mi historia. Esta historia empieza siendo desde muy, muy niña. Yo recuerdo que en deportes, en la clase de deportes en la primaria o así, yo era incapaz de hacer como los ejercicios que hacían todos los niños. Yo me sentía muy cansada, muy mareada, simplemente no podía. Y recuerdo que el profesor me hace sentir que yo era floja, que no le echaba ganas, que todos podían menos yo, pero pues que porque yo no podía, que eso era absurdo. Y bueno, la verdad es que no mejoró conforme pasó el tiempo. Se volvió mucho más grave este síntoma de estar como muy cansada y de marearme muy fácil hasta el casi desmayo. Eh, y empecé a cuestionarme muchas veces si era cierto lo que me decía ese profesor, si era cierto que yo era como floja, que no le echaba ganas, que nada más necesitaba como más condición física, y esforzarme. Pero yo siempre tenía esta sensación de que algo no estaba bien porque no era posible que me costara tanto trabajo hacer las cosas. Y en todo este periodo pues visité muchísimos doctores, muchos me mandaban a hacer análisis de sangre, todo salía bien y era como que pues bueno, no sabemos y como no sabían decían que era psicológico y a pesar de que la disautonomía se descubrió en 1930 por ahí, eh, pues en los 2000, los primeros 2000 que yo era muy joven, que era niña, pues era totalmente desconocido. Entonces, nunca nadie me supo dar una respuesta hasta que llegaron mis 20 y, y empecé a tener crisis muy, muy fuertes en las que saltar era una cosa de yo salto la cuerda 3 segundos y de seguro que me voy a desmayar. Yo tengo de que 23 años y no puedo correr una cuadra porque me voy a desmayar y fue cuando ahí sí le dije a mi mamá, es que no puede ser posible que estoy en mis 20, tengo 23 años y no puedo correr una cuadra sin desmayarme y no puede ser que todos los doctores me digan que no tengo nada, que todo está en mi cabeza, o sea, porque yo en ese entonces ya había tomado terapia, ya había hecho muchas cosas a grado psicológico, entonces era como, es que esto no es psicológico, es que algo está pasando en mi cuerpo y, y ya el no tener una respuesta como que ya no era opción. Como un año antes de la pandemia, empecé a tener crisis muy, muy fuertes de que casi me desmayaba, de que no podía pararme de mi cama y esto, en esta parte se me rompe el corazón porque no podía pararme de mi cama como a bañarme, a hacer cosas cotidianas del día a día que una persona de 20 años debería poder hacer, ¿no? De 20 años que sale con sus análisis de sangre perfectamente bien, pues debería de poder hacer. Entonces me acuerdo mucho que en un periodo de crisis donde de plano ya llevaba mucho tiempo con la presión muy baja, muy, muy, muy baja, eh, que para los que no tienen idea, pues se siente muy feo. Eh,
porque hace que todos tus órganos batallen para funcionar. O sea, el no tener un flujo de sangre adecuado no hace que los riñones funcionen bien, ni el hígado, ni el corazón, obviamente, nada en tu cuerpo está funcionando como debería de funcionar. Y es sumamente peligroso. Entonces recuerdo que mi mamá en una de esas me vio así tan mal que mis papás los dos ya estaban bien preocupados, pero mi mamá se puso a llorar y fue como que una chispa se encendió y empezó a hablar con todo el mundo y empezó a ver qué doctores habían que no hubiéramos ya conocido, porque alguien tenía que darnos una respuesta. Y sí fue en ese momento, yo me acuerdo que yo estaba de que pálida, estaba fría, y me agarró la mano y me dijo, es que no te preocupes, vamos a hacer algo, pero yo no voy a dejar que te quedes aquí. Porque en ese momento yo pensaba, chale, tengo veintitantos y, ay, perdón, yo pensaba, y me voy a morir, y nadie nunca me dijo que tenía y nunca pude hacer nada por mi salud. Em, y ahora, años después que estoy mejor, platicarlo incluso me cuesta, ¿no? En ese momento, pues más, en ese momento realmente me, me rompió toda esa situación. Y bueno, gracias a Dios, em, hubo un médico que por fin me dio respuestas. Cuando fui con este doctor me hizo varias pruebas y no tardó nada en decirme que tenía disautonomía. Me dijo, estas, la disautonomía es una mala función del sistema nervioso autónomo. Por ende, todo lo que sea automático en el cuerpo humano, pues se ve comprometido. Es esta disfunción en la que si tú estás haciendo ejercicio, en vez de el cuerpo subir la presión como debería, hace lo contrario, baja la presión al punto del desmayo. Entonces, básicamente era como si la computadora del cerebro no se supiera comunicar con el cuerpo. Y cuando se comunica, eh, se hacen como estas acciones contrarias a lo que se supone que debería de hacer. Entonces me empezó a explicar todos los síntomas eh, y, y me acuerdo mucho que yo, por raro que suene, sentía tanta alegría porque decía, sí, eso es lo que me pasa, eso es lo que me ha pasado toda la vida. Y sí, y también me siento, o sea, yo me identificaba con cada cosa que él decía, yo no tenía ninguna duda de que su diagnóstico era correcto porque me estaba describiendo a la perfección. Lo que yo no sabía es que acto seguido él me iba a decir, pues esto no es un padecimiento que no tiene cura. Y cuando dijo que no tiene cura, pues obviamente se tornó súper agridulce. Fue esta sensación de felicidad por saber que ya sabía qué estaba pasando conmigo y tristeza de, bueno, ya sé qué tengo, pero no voy a poder hacer nada al respecto. Y fue cuando él dijo, mira, puede que mejore, puede que empeore, puede que tengas años sin tener una crisis, puede que empeores, que no puedas salir de cama en un buen rato porque tu presión simplemente no puede subir con nada, entonces no puede ser funcional. Hay muchas recomendaciones que puedes hacer, hay muchos tips y cosas que puedes seguir y yo te voy a ayudar con medicamento para el corazón y con antidepresivos para que tengamos mejor calidad de conexiones neuronales y mejor calidad de químicos en el cerebro para que mande mejores señales al cuerpo. Entonces, pues bueno, seguí este único tratamiento que existe hasta el día de hoy para la disautonomía y me fue fatal porque yo tuve todos los síntomas, más bien todas las afecciones adversas secundarias de estos medicamentos y pues tuve que abandonar los medicamentos porque en vez de mejorar, pues
empeoré. Ya sabiendo el diagnóstico, la verdad es que a nivel psicológico tuve que buscar ayuda. Yo era una persona como muy soberbia, muy de no necesitar de nadie y no quiero la ayuda de nadie y que nadie me vea débil. Entonces, el hecho de pasar por esto fue esa invitación a trabajar esas cosas en mí, porque ahora iba a tener que aceptar la ayuda de los demás. Ahora iba a aceptarla desde un lugar sano en el que no sintiera que yo estaba haciendo una carga para los demás, porque llegué a sentirme así, llegué a sentir que era una carga, que cómo puede ser que, que a mi edad yo no pudiera hacer cosas como bien básicas. Eh, También fue como una ola de incertidumbre de, bueno, y entonces, ¿cómo pienso en mi futuro? ¿Cómo visualizo mi futuro si no puedo salir a la calle y darle una vuelta a la cuadra porque me desmayo? O sea, de que perdí la autonomía, o sea, la disautonomía llegó para quitarme esta visión que yo tenía de autonomía propia. Entonces a nivel interpersonal pues fue muy difícil porque yo no tenía vida social. En ese entonces mi pareja de ese entonces pues fue un ángel, la verdad, fue muy comprensivo, me ayudó mucho a soltar como esta soberbia. Pero aún así era muy difícil para mí el hecho de que, por ejemplo, quería salir con él y la verdad me daba vergüenza decirle, cancelarle y decirle de que sabes que no puedo salir de mi cama, o sea, no tengo la energía y mi presión está tan baja que no puedo ni siquiera pararme a bañarme. Entonces, pues sí sentía mucha vergüenza y con esa vergüenza empezaron a llegar muchas dudas también de, de si debía de dejarlo para que se consiguiera alguien que pues no estuviera batallando con algo así, de que se iba a hartar de estar como con alguien que constantemente tiene que estar al pendiente de que íbamos a estar normal en el parque y que yo me iba a llegar a sentir mal y que él me iba a ver súper mal y no iba a saber qué hacer y bueno, eh, esto me empezó a convertir en una persona sumamente insegura porque yo empecé a relacionar el tener disautonomía con no tener valor, con, con no tener valor, con no ser valiosa, con ser una carga, con pues con cosas muy muy negativas. Entonces pues empecé a convertirme en una persona que estaba sufriendo mucho, que estaba aislada en su propio dolor, aunque lo compartía, la verdad es que no era ni el 1% de lo mucho que me entristecía y me dolía la situación. Entonces tuve que acudir al psicólogo para dejar esta soberbia, para dejar estas voces que me decían que entonces mi valor como persona había disminuido, que una enfermedad, un padecimiento me restaba, me quitaba valor, me quitaba el derecho a tener una buena relación de pareja, una buena relación de familia, a tener una vida bonita que yo disfrutara. Y entonces tuve que trabajar primero la mente porque me di cuenta que mi cuerpo iba a estar fallando y yo necesitaba una mente fuerte, una mente implacable que supiera sostenerme cuando yo no me sintiera bien. Porque en esas crisis de disautonomía iba a necesitar una mente que me dijera, esto va a pasar, te va a durar un ratito nada más, después vas a estar bien, esto no te quita tu valor, no pasa nada si recibes ayuda, acepta ayuda. Eh, Al contrario, habla del mucho amor del que está rodeada y fue cambiar como ese discurso,
pero la verdad es que al principio fue un discurso súper oscuro que, que sí me afectó demasiado y sí afectó demasiado a mis relaciones cercanas. Porque yo esto también lo experimentaba con mis papás. Me sentía tan incomprendida, o sea, sentía que sí, todos trataban de ayudarme, sí, todos buscaban información y lo que sea a mi alrededor, me brindaban ayuda, pero es que quien estaba viviéndolo era yo y solo yo lo podía entender y eso me causaba una frustración muy grande y un sentimiento de vacío y de soledad muy grande y fue entonces que empecé a ver videos como el que ahora estoy grabando, eh, como para sentirme menos sola. Bueno, así que ese es un breve resumen de, de mi disautonomía, de dónde vino, de cuándo pude conseguir un diagnóstico. Y es que hay una cifra exacta en estadísticas, no me acuerdo cuánto es, pero para que una persona llegue a ser diagnosticada con disautonomía tiene que pasar por X cantidad súper grande de doctores. O sea, no es algo que fácilmente te diagnostican. Ahora actualmente pues es más sabido eh, este padecimiento y es eh, hasta popular, se ha vuelto un poco popular, pero, pero pues sí, yo cuando me lo diagnosticaron dije, ah, ok, ahora todo tiene sentido, o sea, yo tenía algo que pues la mayoría de aquí no conoce, entonces pues iba a ser muy difícil que me pudieran dar una respuesta y también me puse a pensar mucho en muchas cosas, ¿no? Pero entre esas cosas, en lo afortunada que yo era de tener los recursos para poder estar yendo a médicos, los recursos para comprarme un medidor de presión que tuviera ahí a la mano, los recursos para hacer mi análisis. Eh, y la verdad es que la salud es un privilegio, o sea, necesitas muchos recursos económicos para todas estas cosas. Bueno, así que esta es la parte de la historia que no es bonita, que es muy amarga, que, que, que me está costando. O sea, yo llevo mucho tiempo pensando en hacer este video y empecé a grabarlo y simplemente ni siquiera estaba siendo como vulnerable, porque es un tema que en verdad me duele todavía. Pero quiero contarte cómo le di la vuelta a todo ese dolor y a todo ese pues sufrimiento, porque sí fue un sufrimiento. Amo el concepto místico de la alquimia, de este, del convertir piedra en oro, del darle como esta vuelta a las cosas. Así que ahora después de 3, 4 años de haber sido diagnosticada, pues imagínate que puedo nadar 2 horas sin parar. Puedo además de que caminar un chorro, o sea, de que 3 kilómetros, luego nadar las 2 horas seguidas y luego hacer mis actividades del día y como que tener una vida activa, tanto a nivel profesional, social, interpersonal. Así que bueno, como les decía, lo primero que hice fue entrenar mi mente en sentirme suficiente con todo y disautonomía, en dejar expectativas e idealizaciones de mí misma, en darle una oportunidad a esta Karina que me resultaba en verdad muy desafiante. Trabajé en dejar la vergüenza atrás y en pedir y aceptar ayuda. Aprendí que era muy dichosa al tener la mano de tantas personas para sostenerme en el camino, que era muy afortunada en ver tanto amor a mi alrededor. Dejé de verme como carga y dejé de definirme con la disautonomía. Vi que era una parte de mí, pero solo eso,
solo una parte. Porque cuando mi cuerpo, como les decía, tuviera una crisis y no pudiera más, iba a necesitar una mente fuerte que me sostuviera, que me diera como ese levantón y me dijera que es pasajero, que pronto me iba a sentir mejor. Mi disautonomía iba a necesitar una mente implacable que no se hundiera para poder balancear ese malestar. También aprendí que el conocimiento es poder y no tenía que quedarme con lo que un solo médico me dijera. Tenía que hacer mi propia investigación profunda, y entre más supiera de la disautonomía, más la iba a entender y saber manejar. Esto creo que es súper importante cuando uno tiene un padecimiento, una enfermedad, sobre todo estas que te dicen que no tienen cura y que van a hacer parte de ti toda tu vida, pues necesitas convertirte en un gran aliado de ti mismo. Necesitas investigar por todas partes, intentar un chorro de cosas hasta que veas qué te funciona. Eso puede hacer una gran diferencia en tu vida, en tu día a día. Decidí no quedarme con la etiqueta de no ser buena para los deportes y solo pensé que más bien no había encontrado el correcto para mí. Y para todos aquellos que me están viendo y tienen disautonomía, realmente les recomiendo la natación. Fue mi más grande bendición y aliado por el hecho de que está suspendido de manera horizontal. Es más fácil como que regular la presión. Empecé poco a poco con esto del deporte y no me reprimí por hacer nada más de que 5 minutos o no poder como con ciertas metas, porque en realidad no importaba si fueron 5 minutos o 2 horas. O sea, esto de la natación mejoró mi calidad de vida y lo tomo como ir todos los días a la natación, es como ir todos los días por mi medicina. Y al principio ni siquiera sabía de dónde iba a sacar la energía para salir de mi cama, para llegar a la alberca, pero sabía que si ese día lo había intentado, pues ya había ganado. Sabía que aunque me hubiera parado nada más de la cama, era ya el intento y ya había ganado. Si me quedaba a la mitad del camino para llegar a la alberca, ya había ganado, porque ya había hecho más que ayer. Pensé simplemente en intentar y seguir intentando, porque yo no me iba a rendir con mi vida. Yo quería una vida bonita. Trabajar en el espíritu es indispensable y yo no era de las que creía en Dios o el universo, pero la disautonomía me invitó a ver que yo era algo más que un cuerpo. Tú eres más que un cuerpo físico. Descubrí que había alma en mí y que también tenía que trabajar en eso. He de confesar que me molestaba mucho, muchísimo cuando yo estaba en una crisis y llegaban, o sea, estaba en una crisis sin poder pararme y llegaban a decirme, ten fe, Dios te va a curar. De verdad que eso era algo que me enojaba muchísimo. Pero una vez que tocas fondo, que te sientes constantemente tan cerca de la muerte, pues empiezas a cuestionarte, empiezas a crear tu cosmovisión. Así que yo empecé a leer sobre todas las religiones y empecé también a leer un chorro de cosas de metafísica, de teosofía, de antroposofía, y fue ahí que encontré mi concepción de Dios y sobre todo encontré esta fe de la que tanto hablaban, y fue un antes y un después en mi vida y en tener este padecimiento. También meditar se convirtió en esta fuente de conexión con mi propia alma, aparte de que toda enfermedad o padecimiento, y más uno como la disautonomía que va de la desregularización del sistema nervioso, pues necesita de aliado la meditación, porque la meditación va a regular tu sistema nervioso, va a hacerte entrar en un estado de paz y de calma, y por ende tus síntomas de la disautonomía van a disminuir demasiado. Conclusiones. Lo que puedo decir de la disautonomía es que es una invitación al autoconocimiento. Quizá una invitación muy horrible, con experiencias que uno quisiera no vivir, con síntomas que uno quisiera no sentir,
pero es una invitación al autoconocimiento. Porque si te conoces en cuerpo, mente y alma, vas a saber dominar este y cualquier otro juego que la vida tenga para ti. Si yo sé, por ejemplo, cuáles son los primeros indicadores de que me va a dar una crisis, voy a saber hacer algo a la mitad para contrarrestar esta posible detonación de crisis y así no tenerla. Por eso digo que es autoconocimiento, porque tú vas a probar distintas cosas, distintas comidas y tienes que estar al pendiente de qué sí me cae bien, qué no me cae bien, qué ejercicio sí es para mí, qué ejercicio de plano no es para mí, qué personas están a mi alrededor que me quitan energía, porque ojo, quiero hacer una aclaración bien importante aquí. Estás necesitando mucha energía para cualquier tipo de actividad. Y si tienes personas a tu alrededor que están jalando tu energía porque son tóxicas o porque están ellos en una crisis o porque son súper negativos, nada más te están agotando más y tú necesitas tu energía para estar bien, para lidiar con tu padecimiento. Entonces es importante que consideres cortar con amistades y cualquier tipo de relación que no te esté llevando a sentirte mejor y a ayudarle a tu padecimiento a estar tranquilo, ayudarle a tu padecimiento a encontrar la forma de regularse. La disautonomía fue en mi concepción una invitación a buenos hábitos, buenas costumbres, buenas relaciones, a saber que si yo no hago nada diario por mi mente, cuerpo y alma, sabiendo que padezco esto, es absurdo exigirle a mi cuerpo que me dé días buenos. Es saber que tengo que hacer este esfuerzo extra para evitar la mayor cantidad de crisis posibles y entender también que aunque haga todo esto, no significa que no voy a tener días malos de crisis como el que acabo de pasar y que me invitó y que me empujó a hacer este video. Pero voy a reducir demasiado las posibilidades. Me hizo aprender que la soberanía de mi ser la tengo yo y no ningún doctor que me diga que esto no tiene cura. Saber que hay 1000 rutas para tener una mejor calidad de vida, para tener más salud y que no porque algo no, que me recomendaron no me funcionó, significa que lo que tengo ya no tiene remedio. Solo significa que tengo que seguir buscando, tengo que seguir intentando. Este es un padecimiento de prueba y error, prueba y error, prueba y error, y te vas configurando y te vas conociendo en verdad y guiando por un camino en el que tengas más serenidad y más paz. Si tienes más paz y más serenidad en tu día a día, es más probable que no tengas una crisis, es más probable que no tengas síntomas de tu disautonomía. La disautonomía implicó saber que hay muchos como yo, que no estoy sola y que hay muchos que igual que yo han mejorado, que están mejorando y que si ellos pudieron, yo también. Es sí reconocerte como el enfermo, pero también reconocerte a ti mismo como tu propio héroe, como quien te va a sacar adelante de esta situación. Es una cosa de balance entre aceptación y a la vez determinación de hacer algo mejor con eso que tienes. Es decir, si ya estoy en esta vida y tengo esto, igual la voy a disfrutar y voy a trabajar por vivirla de la mejor manera posible. Que tengas un padecimiento o una enfermedad, sobre todo estas que no tienen cura, no significa que vales menos, no significa que no puedas tener una vida bonita. Implica conocerte más, implica hacer otro tipo de decisiones, pero eso no significa que tu vida no es valiosa y que va a ser sumamente bella. Y bueno, eso es lo que quería decir hoy. Esta es mi experiencia. He encontrado muchísima sabiduría en haber pasado por este caminito. Para mí el simple hecho de pensar que puedo nadar tanto y que puedo tener una vida que yo considero sumamente bonita con todo y la disautonomía es algo que en su momento no creí que fuera posible.
Entonces creo que algo en mí me decía que tenía que grabar este video para decirte que sí es posible. Y pues nada, si tienes dudas o comentarios, yo estoy súper feliz de platicar con más personas que tengan disautonomía. Y pues nada, aquí nos vemos. Y gracias por escuchar. Te mando un abrazo súper, súper fuerte. Y pues nada, hasta luego.